y lenteja a la computadora hoy. Stop. Ya, bueno, sí. Chat. Ahora sí. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta ayudantía, la primera ayudantía del primer parcial. Y este parcial venimos con cosas espectaculares. Ya vamos a venir con integrales, que es, digamos, el tema que a mí más me gusta de este curso. Y bueno, hoy vamos a ver bastantes cosas chéveres. Primero que todo, siempre me gusta decir esto antes de iniciar el segundo parcial. Si es que el primer parcial no les fue tan bien, este es el segundo parcial para darlo todo y recuperarse. Eh, si en el primero les fue bien, pues que los felicito, me parece espectacular que les sido bien. Si no les fue tan bien, no se preocupen, que el primer parcial no pasa nada. En el segundo también se puede recuperar y se puede sacar muy buena nota. Con respecto a eso, siempre lo que yo digo es que lo importante aquí es trabajar duro y tener que ya saben, hay una frasecita que ahí por ahí dice que el trabajo duro le gana al talento cuando el talento no trabaja duro, igualito. Entonces vamos a empezar este semestre, vamos a intentar primero que no falte ninguna ayudantía para evitar el problemita del anterior semestre de 2, 3 ayudantías que por ahí hubo problema. Eso de ahí lo voy a intentar evitar este semestre, este parcial. Y bueno, entonces vamos a empezar con la ayudantía que corresponde a la ayudantía número 22, lo que vamos a ver hoy va a ser todo lo referente a polinomio de Taylor. Polinomio de Taylor, en palabras sencillas, nos va a servir cuando nosotros queremos aproximar. Son aproximaciones mucho mejores de las cuales nosotros hacíamos con los diferenciales. Nosotros en el primer parcial hicimos unas aproximaciones sencillas que se basaban simplemente en utilizar diferencial. Nosotros con Taylor vamos a poder, siempre que una función sea diferenciable, aproximarla de mejor manera. Vamos a encontrar que estas aproximaciones se llaman aproximaciones de segundo orden, y existen, de hecho, aproximaciones mucho mejores cuando uno empieza a tomar un orden mayor en el polinomio Taylor. Pero vamos explicando sencillito esta cosa aquí. Para recordar un poquito, nosotros en cálculo de una variable, bueno, no sé si ahora lo den, en cálculo de una variable, si nosotros teníamos, para poner sencillo el asunto, si nosotros teníamos, imagínense, partamos desde lo sencillo, yo tengo una función f de x, una función simplemente de una variable. Si esa función era diferenciable, ¿se acuerdan que yo les decía que pueden aproximarla por una recta tangente? Pero no es lo único, es decir, si yo tengo aquí que esta función es diferenciable, en cálculo de una variable, imagínense cuando yo tenía, por ejemplo, una curva de esta manera, déjenla pego, un segundito, como les dije. ¿Qué pasó? No se copió, un segundito. Ok, ¿qué pasa? Listo. Ok, voy a tener problemas. Un segundito, me tocará copiarlo de la otra manera. Por acá. Ya. Por acá. Entonces, nosotros teníamos, por ejemplo, para ponerlo sencillo, imagínense que yo tenía lo siguiente, yo tenía una funcioncita, que en este caso es esta función que yo tengo aquí, mi función exponencial. Imagínense que yo tengo esta función f de x igual a la x. Ahora bien, ¿por qué sale o por qué se utiliza el polinomio Taylor? ¿Cuál es la motivación para utilizar el polinomio Taylor? El polinomio Taylor se usa cuando yo quiero encontrar el valor de una función, pero esa función es difícil de evaluarla. Por ejemplo, obviamente, si yo te digo f de x, yo tengo mi función exponencial y yo lo evalúo, por ejemplo, en 0, pues cualquier cosa elevada a la 0, esto es 1, sencillito. Pero ¿qué pasa si yo varío un poquito eso? ¿Qué pasa si es que ahora yo te digo, yo quiero que me des el valor en 0,01? Entonces tendrías que hablar a la 0.01. Y te dice, sin calculadora eso está medio complicado. Entonces ahí es donde Taylor gana importancia para poder yo, sin tener calculadora, poder determinar cuál es una aproximación para eso. Ahora bien, de manera sencilla, y si es que lo vieron en cálculo de variables, si lo vieron bien, y si no, pues no pasa nada, nosotros podemos decir que una función se puede aproximar, mucho ojo con lo que voy a decir importante, yo lo puedo aproximar, es decir, es aproximadamente igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta n, bueno, desde i realmente, voy a indexar en i, desde i igual 0 hasta n, de f, la enésima derivada en el punto x sub 0, sobre n factorial x menos x sub 0 elevado a la n. Yo sé que alguna vez han visto esta expresión. Esto es lo que se le conoce en cálculo una variable como el polinomio de Taylor. Ahora bien, este puntito que yo he dicho aquí, x sub 0, ¿qué es? Es el puntito donde nosotros centramos la aproximación, donde nosotros vamos a centrar nuestro polinomio de Taylor. ¿A qué me refiero? Si yo quiero, por ejemplo, dense cuenta aquí, yo tengo mi funcioncita exponencial, que es esta que yo tengo en rojo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, mi objetivo es, por ejemplo, yo quiero aproximar a esa función en las cercanías de algún punto dado. Por ejemplo, yo tengo aquí, imagínense que yo tengo aquí este punto 0.1,
0.01, ¿verdad? Yo quiero aproximar a la función en las cercanías de ese punto. Para puntitos que estén cercanos a ese punto de ahí, a mí me gustaría aproximarlo. O, por ejemplo, me gustaría aproximarlo para puntos que estén cercanos al cero. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Entonces, ese va a ser donde yo voy a centrar mi polinomio. Si es que yo quiero conseguir la aproximación en otro punto, yo tendré otro polinomio Taylor para empezar. Es decir, siempre cuando yo tengo cuando yo voy a conseguir polinomio de Taylor, dentro de lo que yo necesite, dentro de mis ingredientes, van a estar el punto, es decir, el punto donde yo voy a centrar mi aproximación. Siempre, eso es así. Si es que yo tengo el punto donde voy a ser, en cercanías de donde yo vale o funciona mi polinomio Taylor. Ahora bien, ¿qué es un polinomio de Taylor? Un polinomio de Taylor, en palabras sencillas, es un polinomio. Es decir, yo voy a expresar cualquier función, yo voy a poder aproximar cualquier función, por ejemplo, por un polinomio que sea, por ejemplo, x más x cuadrado más 3x al cubo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer con el polinomio Taylor. Una función cualquiera, siempre que esa función sea diferencial, nosotros la queremos aproximar por medio de un polinomio. Perfecto, la idea por ahí va sencilla. Ahora bien, la cuestión aquí es que obviamente si es que yo tomo por ejemplo, este polinomio simplemente es de orden lineal, ¿verdad? Así. Esa aproximación puede que lo aproxime, pero no es tan buena la aproximación. A medida que yo le voy dando más términos, por ejemplo, aquí ya le sumo un x al cuadrado, a medida que yo voy teniendo un polinomio de mayor orden, mi aproximación se va haciendo mejor. Y dense cuenta, esto es lo que pasa aquí. Esta funcióncita de aquí que está en rojo, esa es mi función e a la x. Entonces, esto que yo tengo en verde aquí es un polinomio. Entonces, dense cuenta que este polinomio es de orden 4, es decir, tiene su máximo exponente es 4. Entonces va a ser un polinomio que, por ejemplo, no sé, me imagino que puede ser algo así, 3 a la 4. Entonces, dense cuenta que en las cercanías de este punto 0, este polinomio aquí se apega. Entonces, como este polinomio se va pegando a esa función, entonces yo puedo decir, bueno, puedo aproximar el valor de esa función por medio del polinomio. ¿Y por qué por medio del polinomio? Porque el valor polinomio es sencillito. Yo puedo coger y evaluar cualquier valor, cualquier valor en un polinomio es sencillito, porque son sumas y multiplicaciones. Cuando yo tengo exponenciales, senos y todo eso ya es más complicado, pero el valor polinomio es lo más sencillo del mundo. Entonces, como les dije, cuando yo voy tomando mayores términos, mis aproximaciones se van haciendo mejores. Si yo tomo simplemente un polinomio de orden 1, de primer orden. Si tomo de un polinomio de orden 2, entonces es de segundo orden, y así va mejorando mi aproximación. Ahora bien, déjenme bajar un poquito aquí, déjenles copio otra imagen aquí, un segundito. Entonces vamos a ver lo siguiente. Disculpen que se ponga así, pero es que no sé por qué no sé. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué problema? Eh, No sé si me escuchan, porque se me quedó trabada la... No sé si alguien me podría responder porque no puedo, no, se me quedó Sí, sí trabado te todo. escucho. Sí me escuchan, pero Sí. yo no puedo mover nada. Qué problema. Disculpen, problemitas técnicos últimamente que tengo con las pizarras. No, no me funciona. No sé qué pasó. Ok, pude mover eso, pero ahora no sé por qué no puedo moverlo de acá. A ver, qué problema. Discúlpenme un segundito. No, por eso es que no me gusta usar pizarras que no conozco, porque no sé qué es lo que pueda pasar. Venga, macho, ¿qué pasó? Disculpe. No, me va a tocar, regáleme 10 minutitos. Disculpen realmente, pero tengo que reiniciar. Voy a reiniciar la computadora porque no sé por qué me está fallando. Disculpen, regáleme 10 minutitos, en 10 minutitos regreso. Igual se los compenso pasado el tiempito. No se preocupen por eso. Regreso en 10 minutitos. No sé por qué no, ahorita se me quedó trabado todo. Ya, profe. Ya, disculpen.
Regresé. Creo, ¿no? No sé si me escuchan. No, esto son... Ya, esto no, esta pantalla no es. Es la otra. Esta de acá. Belleza. Ahora sí, disculpen de nuevo, problemas técnicos. No, ya eso sí, ya no. Ya no los puedo evitar. Me tocó reiniciar la computadora. Ahora sí, a lo que estamos. Ya mi hermano me acaba de decir algo que no sabía que se podía hacer. Ahora esperemos que sí se copie el asunto bien. Entonces vamos a ver. Entonces está en esta partecita de aquí. Ah, ya está explicando. Ahora sí, sigamos lo que estamos porque si no... A ver, aquí y presiono esto. ¡Qué belleza! Así ha sido, pues. Ya, no sabía, mi hermano recién acabó de decir. Ya, entonces, en lo que estamos. Ahora sí, entonces lo que les quiero tratar, lo que les quiero decir es que, ¿para qué me sirve el polinomio meterlo? Para aproximar una función. En este caso, lo he explicado de manera sencilla, la motivación con cálculo de una variable. De manera análoga, si es para cálculo de varias variables, para cuando yo tengo una función de varias variables. Ah, de nuevo, dense cuenta que cada una de estas cositas, líneas que yo tengo aquí, bueno, esta función roja, bueno, que ahorita estoy pintando en azul, esta va a ser mi función coseno, ¿verdad? Va a ser, por ejemplo, puede ser mi función coseno. Entonces, dense cuenta que cada uno de esas linitas que yo tengo ahí en diferentes colores son polinomios de mayor grado. Dense cuenta que a medida que el grado aumenta, por ejemplo, esta recta que yo tengo aquí en morado, se va pegando, cada vez se va pegando más, se va pegando a la curva. Mientras que, por ejemplo, esta verdecita que es de cuarto grado no se pega tanto. Es decir, sí se pega en la cercanía de cierto punto, pero no es tan precisa como cuando yo voy aumentando el grado. A medida que yo aumento el grado del polinomio, el polinomio se va a ir pegando cada vez más a la función que yo quiero aproximar. Entonces, obviamente, mayor grado, tengo una mejor aproximación. Ahora el problema obviamente es que cuando yo tenga que calcular mayor grado me va a quedar un polinomio muchísimo más grande y es un poquito más complicado a veces sacar las cuentas si es que lo estoy haciendo a mano. En computadora es más sencillo, ¿no? Pero a mano es complicado. Entonces ya una vez entendía la motivación, qué es lo que nosotros queremos hacer, entonces vamos a empezar con polinomio Taylor, pero ya cuando yo tengo funciones de varias variables. Entonces vamos acá, si yo tengo una función, yo tengo aquí una función f. Ya no sé por qué no agarra ahora el rojo, pero bueno, hasta miente. Si tengo una función f de x, bueno, puede ser una función realmente... Jesús. ¿Por qué no me dejas dar la ayudantía bien? Un segundito. A ver, agarra... A ver. Choose Eraser. Media. Gracias, Jesús. Ahorita le voy a poner una velita a todos mis santos. Y ahora no me deja coger el lápiz. Disculpen realmente que esté tan complicado, pero en teoría no debería fallar tanto esto. Ahora no me deja escribir. Segunditos. Disculpen. Qué molestia realmente. ¿Y si trabajas con Open Board? Es que ya lo intentaba, pero he tenido en cambio con esa pizarra tengo un problema de que cuando uso el lápiz se hacen bolas. Entonces no sé si será una configuración. eh, no sé si será una configuración del... Pero cierra, lo vamos a abrir. No, sí, lo voy a volver a abrir. Disculpen, a ver. OneNote. Disculpen, cosas... Pero no lo pongas en pantalla completa. No, verdad, ¿no? Pero es que en pantalla, lo necesito en pantalla completa para poder dibujar todo y tener espacio. A ver. Pero recógelo del lado de acá. Puedes hacerlo más pequeño. Sí. Sí. Eso, recógelo, pícale ahí en esos libros de ahí. No, en los libros, arriba, más arriba, a la derecha, a la izquierda, ahí. No, ya. No, vamos a ver si funciona. A ver. No sé, no raya, no sé por qué no está funcionando. Ah, ya sé, voy a desconectar la tableta. No sé, realmente no sé. Yo siempre había trabajado con una única pizarra y ahorita que esa pizarra cambió y tuvo problemas, se me está complicando. Funcionó, belleza.
A ver, ahora sí, Diosito, por favor, ayúdame a dar la ayudantía. A ver, ahora sí, entonces, en lo que estábamos. Entonces, yo tengo aquí una función f de x, y z. Bueno, no necesariamente tiene que ser una función de tres variables, puede ser una función en general, ¿no? Si yo tengo aquí una función f, tal que esta función es una función, primero es una función escalar. Nosotros utilizamos polinomio Taylor para funciones escalares, eso sí, es una función escalar que es diferenciable, ¿verdad? Entonces yo tengo una función que es diferenciable. Entonces, nosotros solo vamos a utilizar el polinomio Taylor, se puede generalizar, obviamente como yo les dije, pueden tener para grado n, pero nosotros en este curso solo vamos a ver dos tipos de polinomio Taylor. El polinomio Taylor, entonces, una cosita, como esta función es diferencial, entonces yo qué puedo hacer, yo puedo aproximarla por medio de un polinomio Taylor. Entonces, ¿aproximarla en qué sentido? Aproximándola de esta manera. Aquí justamente tengo un grafiquito que me va a ayudar a entender el asunto. Fíjense, yo por ejemplo puedo tener aquí una función de varias variables, que puede ser esa que yo tengo ahí, esa función puede ser esta función que yo tengo aquí, ¿verdad? Entonces, esa función que yo tengo ahí en morado puede ser mi función, yo que sé, mi función f de x, y. Entonces, dense cuenta de que imagínense que yo tengo aquí, yo digo, bueno, yo quiero aproximarla en este punto. ¿Verdad? Entonces yo le doy un punto y yo quiero saber, y tal vez esa función es un poco complicada de evaluar. Podría ser, yo que sé, imagínense que es un f de x, y, igual yo que sé, imagino, no sé cuál será la función, que aquí creo que la dice, sí, aquí está, es 4, e a la menos x al cuadrado más y al cuadrado. Y entonces imagínense que a mí me piden evaluarlo en las cercanías del 0. A mí me dice, evalúate esa función, por ejemplo, en 0.1 y en menos 2, en menos 0.2. Yo digo, bueno, eso está un poco complicado porque me quedaría una exponencial a un decimal. Y digo, eso está un poco complicado de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Nosotros lo que vamos a hacer aquí es aproximar, vamos no a calcular la función como tal por medio de esta expresión, sino que vamos a aproximarla por medio de un polinomio. Aquí, por medio de un polinomio. Ese polinomio que vamos a usar es el que se conoce como el polinomio Taylor. Y que justamente aquí tenemos, dense cuenta, esta es la idea más o menos. Si yo tengo funciones de varias variables, yo tengo mi función y yo voy a conseguir un polinomio de manera que en las cercanías de ese punto, es decir, si yo quiero aproximarlo en 0, 0, en las cercanías de ese punto, mi polinomio se acerque o se pegue lo suficiente a mi función para yo poder entonces decir, ah, bueno, el valor del valor de mi función evaluada en ese punto es aproximadamente el valor del polinomio evaluado en ese punto, sí, porque evaluar un polinomio es mucho más sencillo. Ah, perfecto. Ahora bien, de nuevo, este polinomio tenemos dos tipos de polinomios que vamos a trabajar en este curso. El polinomio de primer grado. El polinomio de primer grado también se llama, también nosotros a esto le llamamos aproximaciones lineales. Por si acaso, a veces les dicen, consigue una aproximación de primer orden o de primer grado o primer orden. O también se le llama aproximación lineal. Y de hecho nosotros ya trabajamos con esta aproximación. Implícitamente no se los decía en el primer parcial, pero nosotros ya trabajamos con esa aproximación, ya lo vamos a ver. Y el otro tipo de polinomios, que es lo que se conoce como cuando vayamos a hacer aproximaciones de segundo orden, o también son lo que se conocen como las aproximaciones cuadráticas. Aproximación cuadrática, que como es de imaginarse, esta aproximación de aquí, la aproximación cuadrática es mucho mejor, me va a dar un valor mucho más preciso. Ah, alguien me escribió al chat. Perfecto. Entonces, vamos a empezar a hacer esta parte aquí. Ahora bien, ¿cuál va a ser de manera general mi polinomio Taylor? Empecemos con una función de dos variables, pero esto aplica de manera general. Si yo tengo, por ejemplo, aquí una función de dos variables, siempre lo más sencillo de iniciar, y yo quiero aproximarla por un polinomio Taylor, la fórmula que se usa, aquí esto es muy mecánico, es como una formulita, es la siguiente. Yo digo, bueno, yo tengo aquí mi función evaluada en un punto dado, x, y. Yo tengo mi función, yo quiero evaluar en un punto dado, ¿verdad? Ahora bien, pero yo digo, tal vez yo quiero evaluarlo, imagínense, en el punto C1.1 y en el punto 2,1. Digo, ah, perfecto. Entonces, cuando nosotros cuando queríamos conseguir aproximaciones, ¿qué era lo que hacíamos? Conseguir un punto tal que nosotros podíamos evaluar de manera sencilla. Es decir, nosotros conseguíamos, por ejemplo, si yo quería aproximar en 0.1 y en 0.9, entonces, ¿qué valor yo cogía? En X0 y en Y1, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Busco unos valores donde yo voy a centrar mi aproximación de manera que el diferencial era lo más pequeño posible. Entonces, acá es lo mismo. Entonces, ese punto de ahí se le llama el punto X0, Y0, que es el punto donde nosotros vamos a centrar, es el punto donde nosotros centramos la aproximación.
la aproximación. Perfecto. Entonces, ¿qué punto si yo veo mi imagen de aquí? Este puntito de aquí, que podría ser bien el 00, el punto 00, yo quiero centrar mi aproximación en ese punto. Es decir, ahí yo tengo mi punto y para todos los puntos cercanos a ese punto 00, este polinomio Taylor va a servir. Ahora bien, si yo quisiera, para que quede claro de una vez, por ejemplo, yo quisiera aproximar otro punto, por ejemplo, hoy tengo este punto de acá, entonces yo tendría que conseguir, ojo, otro polinomio de Taylor, porque ahí la cosa va a cambiar, porque ahora mi aproximación yo lo estoy centrando en otro punto. Por eso es que uno siempre tiene que, cuando está hablando de conseguir un polinomio de Taylor, tiene que ver el polinomio de Taylor en dónde le sirve. En este caso, si es que yo estoy centrando en el 00, este polinomio de Taylor solo me va a servir para puntos que estén en la vecindad del 00, para puntos 0.1, para 0.1, 0.1, 0.1, menos 0.1, para puntos que estén cerca de 0,0. Si yo me alejo demasiado del 0,0, tengo que buscar otro polinomio Taylor en un punto dado. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de centrar la aproximación. Entonces, yo tengo ese punto x sub 0 y y sub 0. Entonces, la función va a ser igual a la función hablada en el punto x sub 0 y sub 0, más, aquí otra cosa que voy a explicar importante, porque depende del libro que estén usando, aquí la jacobiana de la función en el punto x sub 0, y sub 0, por un vector que es un vector de cambios, en este caso el cambio en x, el cambio en y, más un medio, acá el cambio en x, el cambio en y, aquí por la matriz hessiana, ya voy a explicar qué es la matriz hessiana de una función en el punto x sub 0 y sub 0, por el vector de cambios delta x, delta y. Más, muy importante, aquí un residuo, porque recordemos que nosotros estamos haciendo una aproximación. Entonces, también algo importante con respecto a la teoría de esto. Si es que yo no pongo este residuo, entonces yo tendría, por ejemplo, imagínense que digo, bueno, yo quiero decir, si no pongo el residuo, entonces yo lo que tengo que poner es que esto es aproximadamente igual a eso. Para que yo poder poner la igualdad, yo tengo que poner, entonces va a ser ese polinomio de Taylor. Recuérdense que no estoy tomando todos los términos. Simplemente estoy cortando en algún punto, que en el caso es cuando estoy tomando el segundo orden. Entonces yo le sumo un residuo. Simplemente se expresa así, que para poder decir que es la igualdad es que va a ser aproximadamente el polinomio de Taylor más un pequeño error. Ah, perfecto. Entonces, ya he explicado eso de ahí, voy a explicar, a ver, nosotros la matriz hessiana, que es esta la matriz jacobiana, ya la conocemos, ¿verdad? Es la matriz que está constituida por las primeras derivadas parciales, es decir, por eso no hay problema, nosotros ya esa matriz la conocemos. Si nosotros tenemos una función, dense cuenta, si nosotros tenemos una función de dos variables, entonces mi matriz jacobiana, en un punto dado, entonces va a ser que la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y. Y eso, obviamente, como yo lo quiero en el punto x sub 0 y sub 0, lo evalúo en el punto x sub 0 y sub 0. Eso ya lo tengo, perfecto, esto yo ya lo sé. Ahora bien, ¿qué es lo que yo por el momento no sé o no tengo? Lo que yo no sé y o por el momento no lo he visto es la matriz hessiana. Esta es lo que se conoce como la matriz hessiana. ¿Qué es la matriz hessiana? Es una matriz que está constituida por segundas derivadas parciales, mientras que la jacobiana está conformada por primeras derivadas parciales. La hessiana siempre está constituida por segundas derivadas parciales. Ah, perfecto. Otra cosita, sí estoy grabando, ¿no? Ah, ya sé, perfecto. Entonces, si yo que esta hessiana, entonces se construye, siempre me gusta indicarlo, de la siguiente manera, para que no se confundan. Entonces, si ustedes tienen una función, de nuevo, si ustedes tienen una función, en este caso una función de dos variables, f de x, y, y ustedes quieren construir su matriz hessiana, ¿verdad? En un punto dado, x sub 0 y sub 0, la construyen de la siguiente manera. Entonces ustedes dicen, a ver, ¿cuántas variables yo tengo? Yo tengo dos variables, ¿verdad? Yo tengo variable x y variable y. Entonces, la misma cantidad de variables que tú tienes va a ser la misma cantidad de columnas que tú tienes. Entonces yo por lo menos sé que voy a tener aquí dos columnas, X y Y. Y acá yo voy a tener, en las filas van a ir las primeras derivadas parciales de esa función. A ver, si yo tengo aquí una función que depende de dos variables, aquí yo tengo la derivada parcial con respecto a X y la derivada parcial con respecto a Y. ¿Y qué va aquí? En las columnas va X, la primera variable, y Y, la segunda variable. Entonces, para yo ir llenando esta matriz, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo digo, a ver, yo quiero saber qué tengo que poner en esta parte de aquí. Pues eso es sencillo. Voy a ir llenando de manera que me vaya indicando. Es el polinomio de segundo orden. Sí, ya explico eso. Entonces,
esta matriz hessiana, ¿cómo la lleno? Siempre voy a ir lleno en esta posición aquí, voy a derivar con la función que me diga la fila con respecto a lo que me diga la columna. Un segundito. Sí. Entonces, dense cuenta, como yo estoy aquí en la primera fila le corresponde la derivada de f con respecto a x. Perfecto. Yo voy a derivar la derivada de f la derivada de f con respecto a esto, con respecto a lo que me diga la columna. Perfecto. Entonces, derivar la derivada de f con respecto a x, entonces eso va a ser la segunda derivada parcial de f con respecto a x. Perfecto. Ahora bien, sigo en la misma fila. Dense cuenta, yo sigo en la misma fila. Sigo en la fila de la derivada parcial de f. Ahora, pero lo derivo, como yo quiero conseguir esta posición de aquí, lo voy a derivar con respecto a lo que me diga la columna. Es decir, yo voy a derivar con respecto a y, que la derivada de f con respecto a x, porque esa es en la fila en la que yo estoy. Siempre la fila me indica qué es lo que yo voy a derivar y la columna me indica que, con respecto a qué es lo que estoy derivando. Perfecto. Ahora bien, si es que yo lo quiero escribir de manera más bonito, yo sé que eso es la derivada. Yo sé que eso es que la derivada parcial mixta, primero con respecto a x y luego con respecto a y, ¿verdad? Ahora bien, si yo vengo acá y digo, ¿qué es lo que yo quiero tener aquí? Pues perfecto. Para yo saber qué es lo que yo tengo que tener ahí, me fijo qué función tengo en mi fila. La función que yo tengo en la fila es la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Y con respecto a qué lo voy a derivar? Con respecto a lo que me diga la columna, es decir, con respecto a x. Es decir, voy a derivar con respecto a x, que la derivada de f con respecto a y. Es decir, voy a derivar con respecto a lo que me dice la fila, voy a derivar la función que me dice la fila con respecto a la columna en la que estoy. Perfecto. Y yo sé entonces que esa derivada la puedo escribir como la segunda derivada parcial mixta, primero con respecto a y luego con respecto a x. Y entonces, siguiendo la misma lógica, si yo estoy en esta fila, donde aquí lo que tengo que derivar es la derivada de f con respecto a y, lo derivo con respecto a lo que me indique la columna. Entonces voy a derivar la segunda derivada parcial de f con respecto a y. Y así, de manera sencillita, construimos, siempre vamos a construir mi matriz hessiana. Si yo tuviera, dense cuenta, si yo tuviera una función de 3 variables, pues entonces lo que hago es simplemente lo que tendría que hacer si yo tuviera una función, otra cosita. Y de ahí lo que hago es que todo lo evalúo en x sub 0 y y sub 0, porque recordemos que aquí lo quería en el punto x sub 0 y y sub 0. Ahora, si yo imagínense que yo tuviera una función de 3 variables, entonces eso es sencillo. Entonces aquí yo voy a tener entonces que voy a tener que derivar con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Y siempre en las filas van las primeras derivadas parciales. Entonces aquí la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y, la derivada parcial con respecto a z. Entonces dense cuenta justamente lo que les comentaba. Lo que tiene una matriz hessiana es una matriz de segundas derivadas parciales. Aquí yo tengo mi matriz de segundas derivadas parciales. Entonces, una vez que yo ya sé construir esta parte de aquí, entonces es sencillo ya calcular todo, porque yo digo, bueno, ya sé calcular matriz jacobiana, ya sé calcular matriz hessiana. Entonces ya con eso pues ya tengo todo. De ahí simplemente coger y realizar multiplicación. Ahora bien, lo que me decía su compañero, ese polinomio es el de segundo orden, sí. Porque justamente siempre me gusta mencionarlo así. A ver, este es el polinomio de segundo orden, es decir, es el que por el momento en este curso es el más bacán, es el que les va a dar la mejor aproximación en este curso. Entonces, si es que ustedes cogen y cortan, simplemente consideran hasta aquí, es decir, si ustedes consideran simplemente esto, ese polinomio, es decir, le quitan esta parte de aquí, le quitan desde el 1 medio todo para la derecha, entonces ustedes van a tener que esto de aquí es el polinomio Taylor de primer orden, simplemente cuando consideran a la matriz de la función elevada en el punto más la matriz jacobiana por el vector de cambios. Ahora bien, si ustedes consideran toda la ecuación que yo les he puesto aquí, que se la voy a subrayar acá, es decir, desde aquí hasta acá, entonces todo ese polinomio es el que se conoce como el de segundo orden. Entonces, el polinomio de segundo orden no es nada más que al de primer orden aumentarle este pedacito que tenemos aquí. Entonces, siempre lo más sencillo es aprenderse el de segundo orden y saber que cuando me piden el de primer orden, simplemente le corto lo que no es necesario. Entonces yo digo, perfecto. Ahora bien, hay una variante a esto de aquí. ¿A qué me refiero con una variante? Que hay otra manera de presentarlo. Tal vez su profe les debe haber dicho, no les ha de haber puesto ahí la jacobiana, les ha de haber puesto el vector gradiente. Y es que también se puede usar, porque ahí es donde viene esto de lo que yo les decía, que a veces depende del contexto que
hay personas que consideran el producto matriz vector como el producto punto. Entonces, quiero dejar eso en claro. Entonces, esta es la ecuación con la cual nosotros vamos a estar trabajando y las herramientas con la cual. Ahora bien, puede que su profesor les haya dado el polinomio de esta manera, que es totalmente análogo, por si acaso. Solo que dense cuenta que aquí, mucho ojo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Aquí yo, ¿qué tengo? Yo tengo multiplicaciones, esto es matriz, esto es matriz, esto es matriz, todo es matriz. Entonces aquí yo tengo multiplicación de matrices, para empezar, mucho ojo con eso. Ahora bien, yo vengo para acá y muy posiblemente, si revisan tal vez el pack de la Miss Soraya o tal vez algún profe les puede que les haya dado el siguiente. Si ustedes tienen f de x, y, ¿verdad? Es igual a la función evaluada en el punto, es decir, donde yo centro mi aproximación, más aquí puede que les hayan dicho que era el vector gradiente de la función evaluado en el punto x sub 0, y sub 0, producto punto con un vector h, que en este caso es el vector de cambios delta y, delta x, ¿verdad? Más un medio la matriz hessiana en el punto x sub 0, y sub 0, por el vector h, es decir, esto es la multiplicación, es lo que se conoce como una multiplicación matriz vector, producto punto con h. Entonces, esa también es válida, solo que, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Lo que están haciendo es que lo están viendo de otra manera. Aquí ya no lo están viendo como la multiplicación de matriz-matriz, aquí lo están viendo como el producto punto entre este vector de aquí y este vector de aquí, este vector de cambios. Y acá es exactamente, te va a dar el mismo resultado, solo que aquí lo están expresando de otra manera. Acá lo están expresando como la multiplicación de una matriz con un vector y luego ese resultado, el producto punto con el vector h. Entonces, son dos maneras de hacerlo que te va a dar exactamente lo mismo. Porque, por ejemplo, esto de aquí, tú sabes que este vector de aquí es la derivada parcial de f con respecto a x y esta es la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces, para que quede, por ejemplo, claro, entonces yo tendría aquí la derivada parcial, la función hablando del punto x sub 0 y y sub 0, más si yo hago ese producto punto, ¿qué yo tendría? La derivada parcial de f con respecto a x, delta de x, más la derivada parcial de f con respecto a y, delta de y. Ah, ¿verdad? Pero si yo lo tengo en forma de matriz, me da exactamente lo mismo. Por ejemplo, a ver, si yo tengo aquí x sub 0, y sub 0, aquí más la jacobiana de la función x sub 0 y sub 0 por el vector de cambios delta x, delta y, que lo puedo ver que ahora lo veo como una matriz y más esto de aquí. Simplemente lo que quiero dar a entender es que independientemente de cuál definición usen, el resultado les debería... ¿Qué pasó? Ok, se puede ir también así ya. Entonces, el resultado les debería dar exactamente lo mismo. Entonces, dense cuenta que como yo estamos trabajando con funciones vectoriales, entonces esta matriz sería la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y. Aquí, delta x, delta y. Entonces, si ustedes multiplican, les quedaría la función hablada del punto x sub 0 y sub 0, más la derivada parcial de f con respecto a x de x, más la derivada parcial de f con respecto a y de y. Entonces, y lo mismo para la otra matriz. Entonces les va a dar exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿cuál es la manera que a mí me gusta? La manera que yo siempre uso es la primera. Esta de aquí. Yo uso la matriz, yo uso la manera matricial, es la que a mí me parece la más sencilla. Pero si quieren hacerla en forma de, si la quieren hacer en forma de vector, es exactamente lo mismo. No hay ningún problema. Simplemente para aclarar eso, porque en unos libros hacen de una manera y otros libros hacen de otra manera. Entonces, ¿y por qué es esa confusión ahí? Porque recuerden lo que yo les decía. A veces el producto punto lo ven como un producto de dos matrices, porque en teoría te da lo mismo. En teoría te va a dar exactamente lo mismo, como lo acabamos de ver aquí. Arriba yo hice un producto punto entre vectores y abajo lo que yo hice fue una multiplicación de matrices y el resultado queda exactamente lo mismo. Entonces ahí eso depende de la notación que use cada persona o de la notación que quiera usar cada profesor. Entonces, como les dije, yo uso siempre la de las matrices. Yo no me complico la vida y sí, porque me parece que la de las matrices es más sencilla. O bueno, no es más sencilla, sino que no notación, ¿no? Cada uno le gusta una más que otra. Entonces, ya teniendo todo eso en mente, entonces ahora sí vamos a hacer ejercicio, que es lo que a ustedes les interesa ver. Entonces, vamos a hacer problema número 1. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna preguntita con lo que yo estoy diciendo aquí, me pueden preguntar. No hay ningún problema. Entonces, déjenme copio problema número 1, copiar. Vamos, no me des problemitas. Pegar. Y se ha presionado aquí. Perfecto. Qué belleza, así ha sido el asunto. Entonces, por ejemplo, me dice, a ver,
Me dice, determine la fórmula de Taylor de segundo orden. Yo digo, allá, lo primero que se me viene, yo ya sé cuál voy a utilizar de segundo orden. En el origen para la función. Entonces, cuando yo use Taylor, ojo, ¿cuáles son los ingredientes cuando yo voy a utilizar Taylor? Lo primero que yo necesito tener cuando yo voy a utilizar Taylor es mi función, ¿no? Mi función f, en este caso una función de dos variables, f de x, y, porque esa es la función a la cual yo quiero aproximar. Yo tengo que tener mi función porque esa es la función que le saco de derivadas y todo el asunto. Entonces, lo primero que yo necesito es tener mi función. Lo segundo que yo necesito tener es el punto donde yo voy a centrar la aproximación, donde yo voy a conseguir mi polinomio Taylor. Y yo siempre le llamo el punto x sub 0 y y sub 0. En este caso, ¿me lo están dando? Claro que me lo están dando, porque me dice determine la fórmula de Taylor en el origen. Ah, perfecto. Entonces yo voy a centrar el polinomio Taylor en el origen, es decir, en el punto 0,0. Perfecto. Y bueno, eso es todo lo que yo necesito. Entonces siempre es una buena práctica cuando uno va cuando uno va a resolver un ejercicio, diga, bueno, el polinomio Taylor es el siguiente, es decir, la función, yo la puedo, esto va a ser igual a la función evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, más la matriz jacobiana en el punto x sub 0, y sub 0, por el vector de cambios delta x, delta y, ¿verdad? Más, eso como me dicen, ojo, hasta ahí sería el de primer orden, pero como me dicen de segundo orden, entonces tengo que añadir otra cosita más para poder tener más, para que mi polinomio tenga más términos y sea de orden superior. Entonces aquí más un medio de delta x, delta y, acá, que multiplica a la hessiana de la función evaluada en el punto x sub 0 y sub 0, multiplicado por delta x, delta y. Perfecto. Más, no se olviden ponerle el r, porque si no simplemente tendrían que poner es aproximadamente igual. Entonces, qué coraje con esto. Ah, pero le puedo cambiar el color, qué sencillo, ¿no? Ah, puedo hacer esto, no me complico ya. Entonces, vamos a ir calculando cada una de estas cositas. Yo siempre recomiendo ir calculando en este orden. Calcular la función evaluada en el punto, calcular estas derivadas de aquí y luego calcular la hessiana. Entonces, una vez que ustedes ya tienen esto, lo cogen y lo cambian en la ecuación y ya está. Entonces, a ver, la función en este caso evaluada en el punto 0,0, como la función me la dan, pues esto simplemente va a ser, la función evaluada en 0,0 sería logaritmo de 1 menos 0 más logaritmo de 1 menos 0. Entonces me quedaría logaritmo de 1, que es 0, y logaritmo de 1, que es 0. Entonces la función evaluada en el punto me da 0. Es decir, esto ya lo tengo. Perfecto. Ahora bien, vamos a conseguir esta parte de aquí. La matriz jacobiana en el punto x sub 0 y sub 0. Como mi función es una función de dos variables, entonces ¿qué va a hacer? Derivar la función con respecto a x y derivar la función con respecto a y. Y eso, evaluarlo en el punto de x sub 0 y sub 0. Ah, perfecto. Entonces voy a conseguir estas derivadas de aquí. Entonces yo tendría la derivada de la función con respecto a x, primero en un punto cualquiera, ¿no? En un punto x, y cualquiera, y luego lo evalúo en el punto de interés. Entonces esto va a ser, si yo derivo a mi función, que la tengo aquí, si yo derivo a mi función con respecto a x, ¿qué me va a quedar? Ah, bueno, 1 sobre 1 menos x, regla de la cadena, no olvidemos, me quedaría menos 1. Perfecto, entonces esto que me va a quedar menos 1 sobre 1 menos x. Ahora bien, ¿qué es lo que hago? Cojo y evalúo mi función en el punto de interés, es decir, en el punto 0, 0. Ah, perfecto, entonces tendría la derivada de la función con respecto a x en el punto 0,0. Esto va a ser igual a menos 1 sobre 1 menos 0 y esto va a ser entonces igual a menos 1. Ah, perfecto. Entonces ya tengo ahí un valorcito. Venimos para acá. Ahora calculo la derivada de la función, pero ahora con respecto a y. En un punto primero cualquiera y luego lo evalúo en el punto de interés. Entonces si yo evalúo esta función que yo tengo aquí con respecto a y, eso me va a quedar 1 sobre 1 menos y que multiplica a menos 1. Perfecto. Y ahora lo evalúo en el punto que yo quiero, ¿verdad? Entonces la derivada de la función con respecto a y en el punto 0,0, esto va a ser igual a menos 1 sobre 1 menos 0, ¿verdad? Y esto es menos 1. Perfecto, entonces ya tengo esta matriz, dense cuenta. Ya tengo la matriz jacobiana en el punto 0, 0. Es menos 1, menos 1. Qué belleza, ¿no? Entonces ya tengo esa parte por ahí. Ahora bien, una vez que yo ya tengo las primeras derivadas parciales, ya puedo entonces proceder, ya puedo proseguir entonces a calcular ¿qué? Las segundas derivadas parciales para calcular la matriz hessiana. Entonces venimos para acá. Entonces vamos a calcular las segundas derivadas parciales. Entonces aquí voy a ir poniendo mi matriz hessiana, ¿verdad? En el punto 0,0. Bueno, la voy a poner en un punto
Ok. Vamos. Ya. Ya. Ahora sí, lapicito. Ya. Ok. Ya. Tal vez si lo hago con... Ahí. Disculpen los problemas técnicos que tengo con esto de aquí. Negro. Ah, cierto. Desconecto la tableta. Tal vez ahí. Realmente disculpen, realmente porque no sé por qué falla esto de aquí. Ya para mañana voy a tener esto arreglado. Pues, no, si no me vas a dejar dar ayuda, tío Jesús. Ok. Si alguien sería alguien muy amable de indicarme tal vez algo que estoy, no sé, tal vez yo no sé que algo estoy haciendo mal, pero no sé por qué no funciona. No sé si tal vez era mal el programa. Pero el Wakeboard no había regresado a su forma original, o sea, su anterior versión. Sí, pero lo intenté abrir, no me quiso abrir. Sí, hoy he tenido un desastre con las pizarras. Sí, sí me dijeron que, o sea, sí vi que regresó a la versión antigua, pero no lo pude iniciar. Entonces, por eso andamos en estas calamidades. Pero bueno, ya voy a intentar no equivocarme para no tener que andar borrando, que por lo visto que cuando cambio el borrador es cuando no puedo volver a coger el lápiz, así que voy a intentar no equivocarme, ok. Entonces, bueno, no equivocarme, sino no andar borrando cositas. Entonces vamos a poner la matriz hessiana, voy a conseguir la matriz hessiana, ¿verdad? Entonces, vamos a conseguir la matriz hessiana en el punto 0, 0. Ah, perfecto. Entonces vengo para acá y voy a ir llenando esta matriz hessiana. Entonces primero voy a calcular la segunda derivada parcial de f con respecto a x, que lo que sería lo que vendría a estar en esta posición de aquí. Porque voy a derivar, recuerden, aquí, como tengo una función de dos variables, aquí viene la derivada con respecto a x, de ahí la derivada con respecto a y aquí primero con respecto a la primera derivada, con respecto a la primera variable y luego con respecto a la segunda variable. Perfecto. Entonces, voy a sacar la derivada de la función primero para cualquier punto de x, y luego lo evalúo en el punto de interés que yo quiero. Entonces, si yo tengo mi primera derivada, sí, la tengo justamente aquí. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a derivar esta expresión de nuevo con respecto a x, entonces aquí me quedaría menos, sube un menos 1 menos x al cuadrado, y regla de la cadena me quedaría que menos 1. Entonces, menos 1 con menos 1, me quedaría entonces menos 1 sobre 1 menos x al cuadrado, ¿verdad? Perfecto, entonces me queda esa partecita por ahí. Ahora bien, esto lo evalúo en 0, 0. Entonces evalúo mi segunda derivada parcial en 0,0 y me va a quedar menos 1 sobre 1 menos 0, todo eso al cuadrado, y esto me queda entonces menos 1. Ah, perfecto. Entonces, en esta posición yo voy a tener menos 1. Ahora bien, voy a conseguir la otra derivada parcial. La derivada parcial de primero, derivando, para conseguir esta posición, tengo que derivar la derivada de f con respecto a y, que eso sería la segunda derivada parcial mixta, primero con respecto a x y luego con respecto a y, en un punto cualquiera x, y. Ahora bien, dense cuenta que esta primera derivada parcial de f con respecto a x solo depende de x, y yo voy a derivar con respecto a y. Entonces, ¿qué pasa? Como solo tengo x, yo estoy derivando con respecto a y, pues recuerden que cuando yo derivo con respecto a una variable, todo lo que no es esa variable lo considero constante. Entonces, todo esto que yo tengo menos 1 sobre 1 menos x, entonces sería, cuando yo lo derivo con respecto a y, me daría 0. Ahora bien, eso es para cualquier punto de x, y. Cuando yo lo evalúo en particular en el punto
0,0, esto es igual a 0. Entonces yo tengo, perfecto, aquí yo voy a tener cerito. Ahora bien, voy a conseguir el otro elemento de mi matriz. ¿Cuál va a ser el otro elemento de mi matriz? Bueno, yo ahora voy a derivar para conseguir en esta posición qué debe ir aquí. Voy a derivar con respecto a x, ¿qué? La derivada de f con respecto a y. Eso no es nada más que la segunda derivada parcial mixta, primero con respecto a y y luego con respecto a x, en un punto cualquiera, x, y. Perfecto. Entonces, de nuevo, yo vengo para acá. Yo voy a derivar con respecto a x la primera derivada parcial de f con respecto a y. Pues yo recuerdo que esta primera derivada parcial, dense cuenta, me quedó que solo dependía de y. Y si yo derivo eso con respecto a x, ¿qué es lo que va a pasar? Como estoy derivando con respecto a x, todo esto que yo tengo aquí sería una constante. Entonces simplemente me quedaría, al derivar eso, 0. Perfecto. Ahora bien, pero eso es para cualquier punto. Ahora bien, en particular, esta derivada aquí, en el 0, 0, pues también me da 0, ¿no? Porque para cualquier punto es 0, entonces en particular para el 0, 0 es 0. Perfecto. Entonces aquí tendría 0. Y vamos a ver aquí, para conseguir esto, ¿qué tengo que derivar? Tengo que derivar la derivada de f con respecto a y. Eso lo derivo con respecto a y, porque es lo que me indica la columna. Perfecto. Entonces voy a derivar, eso sería, no es nada más que sacar la segunda derivada parcial de f con respecto a y, primero en un punto cualquiera, x, y, y luego lo evalúo en el punto de interés. En este caso, recordemos que mi primera derivada parcial con respecto a y era esta que yo tenía aquí, que lo voy a poner aquí, es menos 1 sobre 1 menos y. Si yo derivo eso con respecto a y, me va a quedar entonces lo siguiente. Me va a quedar aquí menos 1 sobre 1 menos y al cuadrado, subí un menos 1 y de ahí por regla de la cadena me va a quedar menos 1. Entonces este menos 1 con este menos 1 me queda 1. Y entonces me quedaría menos 1 sobre 1 menos y, todo eso al cuadrado. Ahora bien, lo evalúo en el punto de interés. Lo evalúo en el punto 0,0. Entonces por lo tanto, si yo lo evalúo en 0,0 me va a quedar menos 1 sobre 1 menos 0 al cuadrado y eso va a ser igual a menos 1. Perfecto. Entonces dense cuenta, ya construí el teorema de Schwarz. Sí se puede usar. Y de hecho, muy buena pregunta. Hemos construido ahorita mi matriz hessiana en el punto 0,0. Nos quedaría menos 1, 0, 0, menos 1. Ya tenemos. Ahora bien, buena pregunta a su compañero. ¿Podemos usar el teorema de Schwarz? Sí, lo puedes usar. Si es que te dicen que la función es de clase C2, pues entonces ya no te tienes que matar cogiendo y sacando las mixtas. Sacas una y ya la pones en la otra. Ahora bien, si es que no te dice eso, mucho cuidado, porque eso es un error, de hecho podría ser una pregunta teórica. ¿La matriz hessiana siempre es simétrica? No necesariamente tiene que ser así, porque recordemos que las derivadas parciales mixtas no siempre son iguales. A veces puede que se dé el caso puede que se dé el caso que tu matriz hessiana no sea simétrica. Si es que tu función es de clase 2, como las derivadas parciales mixtas son iguales, pues sí, va a ser simétrica. Pero si es que no te dicen, tú no puedes asumir nada. Ahora bien, si es que tú te quieres poner a probar si es que es de clase C2 para evitarte sacar derivadas, chévere. Si no, pues tírate al dolor y calcula las derivadas. En este caso yo siempre me tiro al dolor. ¿Para qué me voy a poner? Porque a veces te dan una función y intentar ponerte a ver si es de clase 2 te tomas más tiempo que sacando la derivada en sí. Entonces, pero sí, si es que te dicen tal función es de clase C2 o tú puedes verificar de manera rápida que esa función es de clase C2, no te tienes que matar sacando todas las derivadas. Entonces simplemente coges y copias, si calculas una y ya la copias en la otra. Pero si es que no te dicen nada, es lo mismo que cuando estás sacando regla de la cadena. Si no te dicen nada, no puedes asumir nada. Entonces mucho ojo con eso. Eso es si te lo dicen. Entonces ya tenemos la matriz hessiana, la matriz jacobiana, también la teníamos, que era, déjenme ver cuál era, la tengo aquí arribita, de hecho déjenme las copio. La matriz jacobiana era menos 1, menos 1, perfecto, aquí era menos 1, menos 1, y la matriz hessiana, en el punto 0,0, ¿qué nos quedó? Nos quedó menos 1, 0, 0, menos 1, ¿verdad? Perfecto. Ahora bien, entonces yo digo, ya tengo esto, entonces con esto una vez que yo ya consigo esto, ¿qué es lo siguiente que yo saco? Entonces, lo primero que saqué fue la función evaluada en el punto. Lo segundo, la matriz hessiana. Lo tercero, la matriz jacobiana. Lo tercero, la matriz hessiana. Lo cuarto que siempre vamos a sacar son los cambios. Y eso es lo último que vamos a sacar para poder. Es decir, lo último que sacamos es los cambios. Es decir, el delta X.
Siempre el delta de x, siempre, siempre, siempre es lo siguiente. Va a ser el punto que yo quiero menos el punto donde yo centro la aproximación en x. Y el delta y va a ser el punto que yo quiero, donde yo quiero evaluar la función, menos el punto donde yo centro la aproximación en y. Entonces, en este caso, como yo no estoy, por ejemplo, si a mí me hubieran dicho, dense cuenta, si me hubieran dicho, por ejemplo, yo quiero el valor de la función en el punto 1.1, yo qué sé. Y, por ejemplo, imaginémonos, ¿no? Que yo tengo que yo centrar mi aproximación en el 1 y en el 0. Entonces, si es que yo quisiera obtener directamente el valor, entonces digo, bueno, mi cambio en x sería, en este caso, ¿cuál sería qué vendría a hacer, qué vendría a tomar el valor de mi x? Este es mi x, porque es el punto donde yo estoy evaluando la función, este es mi y. Este obviamente es mi x sub 0 y este es mi y sub 0. Entonces simplemente resto y ya tendría, dense cuenta, ya tendría mi cambio, mi delta x y mi delta y. Ahora bien, como en este caso se darán cuenta, no me dieron ningún valor de x, simplemente me dice consigue el polinomio Taylor. Entonces cuando no me lo dan, simplemente lo dejo como tal, como x, y aquí lo dejo como y. Pero este valor de aquí sí me lo daban, que me decían que era en el origen. Ah, perfecto. Entonces, aquí, mi delta x va a ser y, va a ser x, aquí va a ser x, menos x sub 0, pero x sub 0 es 0, porque recordemos que mi punto donde yo centro la aproximación, eso me lo decía el ejercicio, centralo en el origen. Y acá mi delta y va a ser entonces y menos y sub 0, pero y sub 0 es 0. Entonces me queda entonces que el delta x es igual a x y el delta y es igual a y. Entonces ya teniendo esto yo ya tengo todo. Entonces utilizando el polinomio, utilizando la formulita del polinomio Taylor, yo tengo entonces que mi función f de en un punto x, y es aproximadamente igual a la función evaluada en el punto, ¿verdad? A mi función evaluada en el punto x sub 0 y sub 0. Pero nosotros ya arribita conseguimos que esto de aquí era 0, ¿verdad? ¿Dónde está la barra? Aquí. Entonces recordemos que yo lo saqué aquí. Mi función evaluada en el 0, 0 era 0. Perfecto. Ahora bien, venimos para acá. Acá, ¿qué venía? Más la jacobiana, pero la jacobiana era menos 1, por el vector o por la matriz de cambios, lo podemos ver como una matriz, que era el delta de x, delta de y, es decir, aquí me quedaría x, aquí me quedaría y, más un medio, aquí es una matriz de cambios, que aquí era el delta de x, delta y, entonces aquí me quedaría x, me quedaría y, que multiplica a la matriz jacobiana, pero la matriz jacobiana también la sacamos, era menos 1, 0, 0, menos 1, ¿verdad? Multiplicado por o también un vector de una matriz de cambios. Aquí x, y, perfecto. Entonces, ya una vez que dense cuenta que simplemente escoger y realizar multiplicaciones ¿de qué? De matriz. Entonces aquí me quedaría 0, no lo pongo. Aquí menos x, menos 1, menos x, menos 1 por x, menos x, menos 1 por menos y, perfecto. Acá más un medio x, y, aquí realizo esta multiplicación entre estas dos. Entonces aquí me va a quedar, dense cuenta, me va a quedar menos x por menos 1 por x, menos x. 0 por y me quedaría 0, ¿verdad? Y aquí 0 por x, 0, menos 1 por y, menos y. Ah, ¿verdad? Entonces ya ahora, una vez que yo tengo esto, realizo de nuevo ahora la multiplicación entre estas dos de acá. Entonces esto es aproximadamente igual a menos x, menos y, más un medio que multiplica a lo siguiente, ¿verdad? Entonces aquí que me va a quedar menos x por menos x me quedaría menos x al cuadrado. Y aquí y menos y me quedaría entonces menos y al cuadrado, ¿verdad? Y entonces aquí esto va a ser entonces aproximadamente igual a menos x menos y. Si saco factor común, entonces me quedaría menos un medio x al cuadrado más y al cuadrado. Y ya, esa sería entonces, dense cuenta, esta funcioncita de aquí, ¿cuál era mi función? Mi función era esa función que yo tenía en logaritmo. Entonces, dense cuenta, el logaritmo, calcular el logaritmo de 1 menos x más el logaritmo de 1 menos y, yo lo puedo aproximar por medio de este polinomio, porque dense cuenta, esto que yo tengo aquí es un polinomio. Entonces me quedaría menos x menos y menos un medio, ¿verdad? X al cuadrado más y al cuadrado. Y ya está. Entonces esa sería la solución a esa partecita de ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de hacer? Una vez que uno ya entiende esto, ya el resto se vuelve súper mecánico. Entonces,
Entonces entonces eso es lo que tratamos de hacer. Dense cuenta que esta función, que esta es mi función f de x, y, entonces la estoy aproximando por este polinomio aquí. Entonces si yo quiero evaluar mi función, por ejemplo, en el punto 0.1, yo que sé, 0.1, entonces digo, bueno, esto va a ser aproximadamente igual a qué. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí por x? Esto de aquí, ¿verdad? Es lo que yo estoy ingresando. Porque aquí si no tendría que calcular el logaritmo de 0.9 y aquí el logaritmo de 0.9. Y digo, eso tal vez está un poco complicado, pero si yo lo quisiera evaluar, es más sencillo acá, porque me quedaría entonces 1 sobre 10 menos 1 sobre 10 menos 1 medio, ¿verdad? Que multiplica a 1 sobre 100 más 1 sobre 100. Y dense cuenta que esto ya es más sencillo, entonces simplemente aquí cojo y desarrollo esta operación y ya me sale un valor que sí lo puedo determinar, es decir, obviamente va a salir en decimales, pero es un valor que sí lo puedo calcular. En cambio, ¿cómo yo calculo el logaritmo de 0,9? Yo no tengo ni idea qué será esto, pero al momento yo un polinomio sí que sí tengo idea. ¿Alguna duda, alguna pregunta con lo que acabo de decir? Si no, pues vamos a ver otro ejemplito. Este ejemplito creo que salió ¿alguien me iba a decir algo? Esteban, una pregunta, sí. Dígame. R era el residuo, ¿verdad? Sí, el residuo es una funcioncita de residuo. Y eso lo hiciste como una matriz XY. ¿Cómo? Es que me perdí en esa parte, o sea, según creo que en la ecuación tendría que llevar No, una R. el residuo simplemente se lo pone para expresar la igualdad. Aquí. El residuo, si es que tú no pones aquí, simplemente tú para poder decir, para lo que yo traté de decir es que si tú quieres poner el igual, debes de ley poner este residuo, porque entonces tú sabes que es todo esto de aquí más un residuo. Si tú no pones ese residuo, lo único que pasa es que ya no puedes poner igualdad, sino que lo que tienes que poner es este símbolo de aquí. Date cuenta que aquí ya no puse el residuo, aquí no lo puse. Entonces lo único cuando ya no pones ese residuo que tienes que poner es aproximadamente igual. De hecho, yo he visto que en las lecciones les ponen el igual, y eso es lo que yo no entiendo, porque en teoría les estarían diciendo que la función es exactamente ese polinomio, y eso no es verdad. Esa función se aproxima por ese polinomio. Se aproxima, pues no es exactamente igual al polinomio, como lo veíamos arriba. Y de hecho con este gráfico se ve mucho más claro, mira. Por eso son cuestiones de, digamos, de notación que yo ahí discuto un poquito. Porque acá, si tú tienes, cierto. Porque esto es lo que estamos tratando de hacer en teoría con el polinomio Taylor. Yo tengo aquí mi función, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí mi función. Imagínate que este era el punto, justamente es el punto que nosotros queremos aproximar. Imagínate que este era el punto 0, 0. Esta es mi función. Tal vez no la puedo calcular de esta manera, pero entonces yo calculo un polinomio, ¿verdad? Entonces, al momento que si tú pones que f de x, y es igual a todo eso que nosotros sacamos, pues estarías diciendo que este polinomio es igual a esto de aquí, y eso claramente no es igual. Lo que sí es que es si le sumas el R, puede que sí. Si le sumas el radio para que justamente ese residuo lo que hace es que te iguala, por así decirlo de cierta manera, las funciones. Pero si tú le quitas ese R, entonces tú para la notación correcta sería poner que es aproximadamente igual a ese polinomio. Entonces eso es lo que nosotros hacemos con polinomio y Taylor. De ahí, no sé si eso responde a tu duda. Sí, ya está todo completo. Muchas gracias. Sí, entonces simplemente una cuestión de notación, más que todo, es una cuestioncita de notación. Entonces, vamos a ver. Entonces, sigamos, dame un segundito que tuve que dejar de copiar el otro ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio de aquí. Y justamente que lo mencionaba. ¿A qué les hace parecido esto? Dense cuenta. Si ustedes tienen aquí esta función, ustedes tienen esta función f de x, y, yo les digo que esto puede ser aproximadamente igual a ¿qué? A la función elevada en el punto x sub 0 y sub 0, ¿verdad? Más la jacobiana en el punto x sub 0 y sub 0 por este delta x, delta y. Fíjense en lo siguiente. Entonces, esto es aproximadamente igual a f de x, x sub 0 y sub 0. Nosotros ya sabemos que esto es, ¿qué? La derivada parcial de f con respecto a x en el punto x sub 0 y sub 0. Y acá, esto es la derivada parcial de f con respecto a y en el punto x sub 0 y sub 0. ¿Verdad? Entonces, si ustedes realizan esa multiplicación, ¿qué les queda? Más la derivada parcial de f con respecto a x en el punto x sub 0 y sub 0 por el delta x más la derivada parcial de f con respecto a y en el punto x sub 0 y sub 0 con respecto al delta y. Ahora bien, ¿esto qué se les hace parecido? Esto ustedes ya lo usaron.
Esto era lo que ustedes llamaban en el primer parcial, esto era lo que ustedes le llamaban el diferencial. Si se preguntaban de dónde salía, de aquí sale. Ustedes decían, ah, pero ¿de dónde sale eso? De aquí. Entonces, dense cuenta, eso es lo que ustedes están haciendo, era la función más este diferencial. Ahora bien, pero dense cuenta que ¿qué es? Es la aproximación de primer orden. Es la aproximación de primer orden, era la que yo les decía, es la aproximación que es un poco... me sirve para aproximar, pero no es tan buena como la de segundo orden. Ah, perfecto. Entonces, dense cuenta, ustedes esto ya lo usaron, ya lo sabían, ya lo usaron de cierta manera, pero ahora ya lo vamos a hacer de manera más matricial, porque antes ustedes simplemente cogían calculando los diferenciales y lo metían en esa ecuación. Ahora ya saben de dónde salía. Y de hecho, también si se preguntaban por qué cuando eran tres diferenciales, porque obviamente qué es lo que va a pasar si yo tengo una función de tres variables, x, y, z. Entonces va a ser, yo voy a tener obviamente que tener un punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, donde yo centro la aproximación, puede ser cualquier punto. Entonces va a ser la función hablada en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, más, dense cuenta que si yo tengo una función de tres variables, lo que va a pasar entonces es que mi matriz va a ser la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y, la derivada parcial con respecto a z. ¿Y aquí qué tengo? Pues los cambios, ¿no? Delta x, delta y, delta z, ¿verdad? Entonces realicen esa multiplicación y si cuando realicen esa multiplicación, aquí es la función hablada en x sub 0, y sub 0, z sub 0, ¿qué les va a quedar? La derivada parcial de f con respecto a x en el punto x sub 0 y sub 0, que lo voy a obviar para no tener que copiar tanto, delta x más la derivada parcial de f con respecto a y por el delta y, más la derivada parcial de f con respecto a z en el delta z. ¿Y esto acaso no era cuando ustedes tenían una función de tres variables, lo que nosotros llamábamos el diferencial? Entonces, si tú tienes ahora, y lo bueno de saber esto, es que si tú ya tienes una función de cuatro variables, tú ya sabes que lo que tienes que hacer es sacar cuatro derivadas y multiplicarlo por un vector que contiene cuatro cambios. Delta x, delta y, delta z y un delta w podría ser. Ah, perfecto. Entonces, ya teniendo eso en mente, simplemente quería aclarar eso. Vamos entonces ahora a hacer otro ejercicio. Copio, ahora sí, pegar. Vengo para acá. Vengo para acá. Ya, vamos a resolver este ejercicio de aquí. Me dice lo siguiente, a ver. Me dice, determina la fórmula de Taylor de segundo orden. Ah, ya, si me dice segundo orden, ya directamente, ya sé qué es lo que ya se me viene a la mente cuál tengo que usar, la que es la más larga. Segundo orden, la que es más larga porque tengo más término y mayor orden. Segundo orden. Ahora bien, primero, para yo utilizar Taylor, necesito tener, ¿qué? Una función, ¿no? En este caso, una función de dos variables. La tengo, porque esa es la función en la que le saco derivadas, donde le evalúo, todo. Ahora bien, determina la función de la fórmula de Taylor, ¿verdad? De segundo orden en el origen. Ah, ¿verdad? Yo necesito tener un punto donde yo voy a centrar mi aproximación. En este caso, ese punto que yo siempre denomino como x sub 0 y y sub 0 es el origen, es el punto 0,0. Y ya, eso es todo lo que necesito, porque de aquí lo que necesito es sacar todas las derivadas necesarias. Entonces, mi función en un punto x, y cualquiera va a ser aproximadamente igual, bueno, realmente aquí un punto cualquiera está mal dicho, tiene que ser mi función ya la propio para cualquier punto que esté cerca del 0, 0. Eso sería, ahí estaría de manera correcto, dicho de manera correcta. Yo puedo aproximar la función siempre que esté cerca del 0, 0. Ahora bien, entonces el valor de mi función yo la puedo aproximar por medio de la función hablada en el punto x sub 0 y sub 0 más la matriz jacobiana en el punto x sub 0 y sub 0 por el vector, por la matriz de cambios delta x, delta y, más un medio, esta matriz delta x, delta y, por la matriz hessiana de la función ¿verdad? En el punto x sub 0 y sub 0 por esta matriz delta x, delta y. Perfecto, y no le sumo el R porque ya estoy poniendo aquí aproximadamente. Entonces, ahora bien, de nuevo, siempre yo recomiendo ir calculando de esta manera. Siempre primero la función hablada en el punto. Segundo, calcular la jacobiana. Tercero, calcular la hessiana. Y lo último, calcular este vector de cambio. Ah, perfecto. Entonces vamos a ir calculando cada una de estas cositas. Primero, la función hablada en el punto 0,0. Ah, perfecto, eso es sencillo porque simplemente va a ser 1 sobre 1 más 0 más 0 y esto es entonces igual a 1. ¡Qué bonito! Punto 1, check. Vamos al punto 2 a sacar, como dense cuenta que yo tengo una función que es de dos variables, entonces mi matriz jacobiana
en este caso en el punto 0, 0, va a estar constituida por la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y. Y eso lo evalúo obviamente en el punto 0, 0. Perfecto. Ahora bien, entonces calculo cada una de estas derivadas, ¿no? Entonces voy a calcular la derivada de la función con respecto a x, primero en un punto cualquiera, x, y luego lo evalúo en el 0, 0, que es el punto que a mí me interesa. Entonces, si yo lo evalúo en el punto, si yo derivo esta función, esta que yo tengo aquí, con respecto a x, me va a quedar entonces menos 1 sobre 1 más x más y, esto al cuadrado, y por regla de la cadena simplemente me quedaría 1. Perfecto. Ahora bien, eso lo evalúo en el punto 0, 0. Entonces la derivada de la función evaluada en el punto 0, 0, esto va a ser igual a menos 1 sobre 1 más 0, todo esto al cuadrado, y esto es igual a menos 1. Qué belleza, ¿no? Entonces ya tengo, y yo la voy llenando aquí, ya tengo mi función evaluada en el punto 0, 0, entonces aquí es menos 1. Perfecto, ahora bien, saco la otra derivada, voy a sacar la derivada parcial de f con respecto a y en el punto, un punto cualquiera x, y, y luego lo evalúo en el punto de interés. En este caso, en el punto, si yo derivo esta función con respecto a y, me va a quedar menos 1 sobre 1 más x más y al cuadrado, y por regla de la cadena me quedaría simplemente 1. Perfecto, y eso lo evalúo en el punto 0, 0, que es el que a mí me interesa. Perfecto, entonces menos 1 sobre 1 más 0 de todo eso al cuadrado me quedaría 1, y esto es igual a menos 1. Entonces ya tengo mi matriz jacobiana, check. Entonces una vez que yo ya tengo las primeras derivadas parciales, ¿qué paso? A construir mi matriz de segunda de derivadas parciales, que es lo que se conoce como la matriz hessiana. Entonces vengo para acá y la voy a poner aquí a un ladito. Mi matriz hessiana de la función evaluada en el punto 0, 0, esto va a ser lo siguiente, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ser? La primera fila es la derivada de f con respecto a x, y la segunda fila es la derivada de f con respecto a y. Son todas las derivadas que yo tengo. Y en las columnas siempre van las variables, aquí x y y. Entonces, para yo conseguir este puntito de aquí, ¿qué yo tengo que derivar? Tengo que derivar lo que me indica la fila con respecto a lo que me indica, o sea, tengo que derivar lo de la fila con respecto a lo que me indica la columna. Entonces voy a derivar la derivada de f con respecto a x con respecto a x, que eso no es nada más que conseguir la segunda derivada parcial, ¿verdad? Perfecto. Primero en un punto cualquiera y luego lo evalúo en el punto 0, 0. Entonces vengo para acá y tengo aquí la primera derivada, que cojo y la derivo. Entonces ese 2 sube como menos 2 y baja, entonces me quedaría aquí menos 1, que multiplica a menos 2, todo esto sobre 1 más x más y al cubo, y por regla de la cadena simplemente me quedaría por 1, ¿verdad? Entonces este menos con este menos se me hace entonces 2 sobre 1 más x más y, todo eso elevado al cubo. Y ahora bien, esto lo evalúo, ¿en dónde? Eso lo voy a evaluar en el punto 0, 0, que es el que a mí me interesa. Entonces si yo lo evalúo en el punto 0, 0, me va a quedar 0 sobre 1 más 0 y todo esto al cubo. Esto va a ser entonces igual a 2. Perfecto. Entonces aquí tengo 2. Ahora bien, voy a calcular lo que debería ir aquí. Eso derivo la función correspondiente a la fila con respecto a lo que me indica la columna. Es decir, voy a derivar con respecto a y, derivo con respecto a y lo que me indica la fila, es decir, la derivada de f con respecto a x, para que quede más claro, ¿no? Entonces, esto simplemente es la segunda derivada parcial mixta, primero con respecto a x, luego con respecto a y, lo voy a derivar en un punto cualquiera, ¿no? En un punto cualquiera x, y. Perfecto. Vengo para acá. Entonces, aquí. Entonces, sigo por aquí abajito. Perfecto. Entonces, tengo la derivada parcial con respecto a x, la tengo aquí. Entonces, si eso lo derivo con respecto a y, me va a quedar entonces lo siguiente. Entonces, derivando con respecto a y, me va a quedar menos 1. De nuevo, sube ese menos 2. Todo esto sobre 1 más x más y, todo esto al cubo. Y por regla de la cadena, si estoy derivando con respecto a y, también me queda 1. Perfecto. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 2 sobre 1 más x más y, todo esto al cubo. Y ahora bien, si yo evalúo mi funcioncita, si yo evalúo mi función, la derivada parcial mixta, primero con respecto a x, luego con respecto a y en el punto 0, 0, esto ya directamente ya sabemos que me da 2. Entonces aquí también me dio 2. Ahora bien, para conseguir lo que yo tengo acá, ya luego no voy con tanto detalle, ya luego ya digo, ya lo vamos llenando, pero es para que quede al principio claro. Tengo que derivar
derivar con respecto a x, es decir, con respecto a lo que me indica la columna, derivar con respecto a x, ¿qué? Lo que me indica la fila, es decir, la derivada de f con respecto a y, que nosotros ya sabemos que esto simplemente por notación es la segunda derivada parcial de f, primero con respecto a y luego con respecto a x en un punto cualquiera, no x, y. Entonces esto va a ser igual, yo tengo la primera derivada, tengo la derivada de f con respecto a y, sí, la tengo ahí, es menos 1 sobre 1 más x más y, todo eso al cuadrado. Si yo derivo eso con respecto a x, me va a quedar entonces menos 1, que multiplica menos 2, todo esto sobre 1 más x más y, todo esto elevado al cubo, y por regla de la cadena, esto es 1, porque simplemente derivar esa x que yo tengo ahí. ¿Verdad? Perfecto. Sí, perfecto. Entonces aquí me quedaría 2 sobre 1 más x más y, todo esto elevado al cubo. Ahora bien, si yo evalúo esa funcioncita, es decir, si yo evalúo esa derivada parcial mixta, la evalúo en el punto 0,0, esto que me va a quedar 2 sobre, pues ya sabemos, 1 más 0 al cubo, y esto me va a quedar igual a 2. Ah, perfecto. Entonces aquí me quedaría 2. Y ya por último tengo que calcular esta derivada, que nosotros ya sabemos que va a ser derivar con respecto a lo que me indica la columna, o sea, derivar la función que está en la fila con respecto a lo que me diga la columna. Entonces va a ser la segunda derivada parcial de f con respecto a y, primero en un punto cualquiera, ¿no? Entonces la primera derivada parcial, ya la teníamos ahí, pero la copio aquí para que ustedes la puedan ver. La que habíamos obtenido arriba, la primera derivada parcial, era esta que teníamos aquí, ¿verdad? Si yo derivo eso con respecto a y, entonces me va a quedar menos 1, menos 2, muy simétrica esta derivada, porque como se parece todo. Entonces aquí, 1 más x más y, ¿verdad? Al cubo, y por la derivada interna, que sería simplemente 1. Entonces esto me va a quedar 2 sobre 1 más x más y. Qué bonito, ¿no? Que todo quedó sencillo. Ahora bien, evalúo esa función en el punto 0, 0, que es el punto que nosotros nos interesa. Entonces nos va a quedar 2. Entonces ya tenemos nuestra matriz, dense cuenta, ya tenemos nuestra matriz hessiana construida, súper sencillito, ¿no? Entonces mi matriz hessiana es 2, 2, 2, 2. Ya tengo mi matriz jacobiana también, entonces tengo la función hablada en el punto, que es lo último que me falta, conseguir los cambios. Ah, perfecto. Entonces en este caso, tengo lo último y cuarto paso, es conseguir los cambios. En este caso el delta x, ¿a qué va a ser igual? El delta x va a ser x siempre es x menos x sub 0. Y el delta y siempre, ojo, siempre y menos y sub 0. Ahora bien, como yo sé que x sub 0, como yo lo quiero centrar en el origen, el x sub 0 es 0 y el y sub 0 es 0. Ah, perfecto. Entonces, ¿de dónde tengo? Que el delta x es igual a x y el delta y es igual a y. Y dense cuenta, con eso ya tengo todo para conseguir mi polinomio Taylor. Entonces, cuando yo ya tengo eso, digo, ah, perfecto. Entonces, la función evaluada en un punto x, y, obviamente debe ser un punto cercano al 0, 0, ¿no? Donde yo estoy centrando la aproximación. Es aproximadamente igual a la función evaluada en el punto, es decir, la función evaluada en x, x sub 0 y sub 0, que eso nos quedó 1, más la matriz jacobiana, que nos quedó menos 1 por el vector de cambios, ¿verdad? Que en este caso me quedaría delta x, que es x, delta y, que es y, más un medio por el cambio delta x, x, delta y, por la matriz jacobiana, que esa matriz jacobiana me quedó, esa matriz hessiana me quedó 2, 2, 2 y 2, y multiplicado por este vector de cambios que es x, y, ¿verdad? Todo súper mecánico. Una vez que uno ya empieza a cogerle el ritmo al asunto, ya todo sale más sencillo. Entonces esto es aproximadamente igual a 1. Aquí, esta multiplicación de matriz, entonces nos quedaría menos este por este, es decir, menos x, y aquí más, menos 1 por y, nos quedaría menos x. Menos x menos y, más un medio, aquí, x, esta matriz XY. Ahora realizamos esta multiplicación de aquí. Entonces me quedaría 2x, 2 que multiplica a x, me quedaría 2x, más 2 por y me quedaría 2y. Y acá 2 por x me quedaría 2x, y aquí 2 por y me quedaría más 2y. Y de nuevo ahora realizo esta multiplicación. Entonces, de nuevo, esto es aproximadamente igual a 1 menos x menos y más un medio.
Y realizo esta multiplicación. Aquí me quedaría menos x por toda esta parte de aquí. Entonces me quedaría 2x al cuadrado más 2xy. Más esta parte de aquí por todo esto. Entonces me quedaría más 2xy más 2y cuadrado. Perfecto. Ya sumamos y ya nos quedaría entonces esa partecita. Entonces esa funcioncita va a ser aproximadamente igual a 1 menos x menos y más 1 medio. Aquí podemos sumar, dense cuenta, esto con esto me quedaría, entonces aquí me quedaría 2x al cuadrado más 4xy más 2y al cuadrado. Y simplificando todo con este 2, me queda entonces que esto es aproximadamente igual a 1 menos x menos y más x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Y ya, entonces dense cuenta, mi funcioncita que era, dense cuenta, mi función que era 1 sobre 1 más x más y, entonces yo la puedo aproximar siempre. Ojo, esta aproximación, este polinomio de Taylor solo me sirve para puntos x, y en una vecindad, que estén en una vecindad del punto, o que esté en una vecindad del punto 0, 0. Si yo me alejo mucho del punto 0, 0, tengo que conseguir otro polinomio Taylor. Entonces, ese polinomio Taylor, es decir, ese polinomio Taylor se apega a la función, tiene un comportamiento muy similar a la función, siempre que el punto x, y esté cerca del 0, 0. Si es que está muy lejos del 0, 0, ya tengo que utilizar, por ejemplo, yo tendría que conseguir otro polinomio Taylor en otro punto. Para simplemente aclarar esa partecita de ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a eso? ¿O ha quedado clara esa partecita de ahí? Ahorita quiero hacer uno que vi que les pusieron en el taller para que vean, ¿no? Para cómo se, tal vez, cómo lo, bueno, no sé, no sé si algunos tuvieron taller, por lo menos vi que un curso tuvo taller. Entonces no sé si se los explicaron. Ya, este de aquí, ¿alguien me podría confirmar si tuvo taller hoy? Porque creo, me parece, no estoy seguro, que vi que un curso hoy tuvo taller de esto. No sé si se los explicaron, porque si se los explicaron, ¿para qué se los voy a explicar yo, no? Sino para hacer otro diferente. ¿Alguien me podría confirmar? O si no, si es que no lo han visto. No. Nadie tuvo taller de esto hoy. Bueno, me imagino que no. Espero escucharlos, ¿no? Si ya saben que si tal vez si no lo estoy escuchando, me pueden escribir en el chat. Entonces, vamos a ver. Aquí dense cuenta que la lógica es exactamente lo mismo. Yo quiero aproximar a la función por un polinomio. Eso es lo que yo quiero hacer. Ahora me dice, escribe la fórmula de Taylor. Aquí, segundo orden. Ya, yo sé que la segunda orden es la larguita. Y me dicen, y me están dando el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. Es decir, yo quiero el polinomio de Taylor de la función en ese punto, en el punto 1,0,0. Entonces recordemos que cuando yo voy a utilizar Taylor siempre, bueno, casi siempre realmente, ya vamos a ver por qué digo casi siempre, pero casi siempre necesitas tener la función x, en este caso una función de 3 variables, porque esta es la función en donde yo evalúo, donde yo saco derivados, donde yo hago todo. Ah, perfecto, entonces yo tengo aquí mi función. Ahora bien, ¿qué más necesito? Necesito tener el punto donde yo voy a centrar la aproximación, es decir, donde en el punto donde en la cercanía de ese punto funciona el polinomio Taylor. Ah, perfecto, ese va a ser el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, y esto va a ser el punto que me lo están dando 1,0,0. Perfecto, entonces tengo mi función y dónde voy a centrar mi polinomio. Perfecto. Ahora bien, entonces me dice, encuentra el polinomio Taylor de eso. Ahora bien, dense cuenta que aquí va a haber una pequeña variación. La pequeña variación va a ocurrir es que antes yo trabajé con funciones de 2 variables, pero cuando usted tienes una función que tiene 1, 2, 3, 4 variables, simplemente vamos a ver cuál es ese pequeño cambio que tienes que hacer. En este caso yo voy a decir, bueno, mi función esta de aquí, f de x, yo la puedo aproximar por medio de, bueno, va a ser la función y hablar en el punto, solo que como es una función de 3 variables, tengo que hablarlo en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, más la matriz jacobiana, pero obviamente como esa matriz, ya vamos a ver que esa matriz jacobiana va a tener otra componente. Entonces va a ser la matriz jacobiana evaluando el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. Ahora como tengo 3 variables, obviamente que voy a tener 3 diferenciales, un diferencial para x, un diferencial para y un diferencial para z. Ah, perfecto. Entonces multiplicado por diferencial para x, diferencial para y, diferencial para z.
Perfecto, más un medio. De nuevo, acá, si yo tenía antes diferencial para x para y, ahora la única diferencia es que voy a tener diferencial para x, diferencial para y, diferencial para z. Diferencial para x, diferencial para y, diferencial para z. La matriz la matriz hessiana en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, y de nuevo multiplicado por esta matriz de cambios, delta x, delta y, delta z. Y ya, la lógica es exactamente la misma. Entonces, de nuevo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que calcular? Qué desastroso este programa. No sé cómo hay gente que le gusta. Entonces, primero, la función hablada en el punto. Segundo, esta matriz, la jacobiana. Tercero, la matriz hessiana. Cuarto, el vector de cambios. Y ya, 4 pasitos para calcular polinomio Taylor. Entonces, paso 1, la función hablada en el punto. En este caso, la función hablada en el punto. ¿En qué punto? En el punto 1,0,0. Va a ser igual entonces a e elevado a la x es 1 menos 1 al cuadrado coseno de ¿qué? Coseno de 0 por 0. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Me quedaría e a la 0, que sería 1 por coseno de 0, que es 1. Esto simplemente me va a quedar 1. Es decir, la función hablada en el punto me queda, la función hablada en el punto 1,0,0 me queda 1. Perfecto. Primera cosa calculada. Segundo, tengo que calcular la matriz jacobiana en el punto, en este caso x sub 0, y sub 0, z sub 0, ¿no? Ahora bien, de nuevo, esta matriz, como yo ahora es una función de 3 variables, lo que va a pasar es que yo voy a tener derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y, derivada parcial con respecto a z, y esto lo evalúo en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0 que tengo, que en este caso, ese punto es el punto 1,0,0. Ah, perfecto, entonces tengo que calcular 3 derivadas. Entonces la lógica siempre es la misma, solo que cuando tienes más derivadas tienes más cosas que hacer, ¿no? Más trabajo. Entonces voy a calcular la derivada parcial de f con respecto a x para un punto cualquiera x, y, z. Entonces, en este caso, mi función no la puedo ver, de hecho voy a ver si la puedo copiar por aquí. Cópiate. Sorry. Ok. Cópiate. Ya, lo voy a dejar ahí un ladito para no andar subiendo cada rato, ¿no? Ahí te voy a dejar. De hecho, te voy a poner un poquito más pequeño para que me des espacio. Ya, ahí te voy a dejar un ladito, un ratito. Ya, entonces si yo derivo esta función que me están dando, si yo la derivo con respecto a x, pues esto me va a quedar e elevado a la x menos 1 al cuadrado, regla de la cadena 2x menos 1, ¿verdad? Por 1. Y de ahí coseno de y, z. Y ya está. Ahora eso lo evalúo ¿en dónde? En el punto de interés, en el punto 1,0,0. Ah, perfecto. Entonces esto me va a quedar e a la 0, porque me quedaría 1 menos 1, 1 menos 1 al cuadrado. Aquí me quedaría 2 por 1 menos 1, 0. Y aquí me quedaría coseno de 0. Este 0 de aquí hace que todo esto se haga 0. Y me queda entonces 0. Entonces ya voy llenando mi función jacobiana. Entonces dense cuenta. La derivada parcial de la función en el punto 1,0,0 con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a x en ese punto es 0. Ahora bien, sacamos la otra, la derivada parcial de f, ahora con respecto, de hecho le voy a poner aquí un puntito para ya tener la derivada aquí. Ahora, la derivada con respecto a y, primero un punto cualquiera, ¿no? Si yo derivo con respecto a y, ya saben, todo lo que no y lo considero constante, me quedaría e elevado a la x menos 1 al cuadrado, en este caso, y me quedaría, como estoy derivando con respecto a y, me quedaría menos seno de y, z, y como estoy derivando con respecto a y, esa z sale como constante. Perfecto. Ahora bien, cojo y lo evalúo en el punto que yo quiero. ¿Cuál es el punto que yo quiero? El punto 1,0,0. Ah, perfecto. Entonces esto me va a quedar e a la menos 0, seno de 0 por 0. Este 0 aquí hace que todo esto se me haga 0. Entonces me queda que la función, la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 1,0,0, 0 también. Ah, qué bonito, ¿no? Cuando todo empieza a quedar 0. Ahora bien, venimos para acá. Vengo para acá y calculo la última. Voy a calcular la derivada de la función con respecto, a z, primero en un punto cualquiera, ¿no? En un punto x, y, z. Entonces, derivando, voy a tener e a la x menos 1 al cuadrado
como aquí la z está dentro del coseno, me quedaría menos seno de y z, y como estoy derivando con respecto a z, la y sale como constante. Ahora, eso lo evalúo ¿en qué? En el punto 1,0,0. Entonces esto me va a quedar menos e a la 0 seno de 0 por 0. Ah, perfecto. Entonces todo esto se me hace 0. Qué bonito, ¿no? Toda esta parte de aquí me quedó 0. Entonces eso significa que todo eso se me va a ir cuando yo lo evalúe. Qué belleza, ¿no? Entonces ya tengo el paso 2, que es calcular la matriz jacobiana. Ahora paso 3, calcular la matriz hessiana, que es la que ya ahora va a llevar un poquito más de trabajo. ¿Por qué va a llevar un poco más de trabajo? Vamos a ver, aquí la voy a poner. La matriz hessiana en el punto 1,0,0 va a ser igual a una matriz. Dense cuenta que ahora voy a tener, como es una función de 3 variables, derivar con respecto a 3 variables. O sea, voy a tener 3 columnas, la variable x, la variable y y la variable z. Y como es una función de 3 variables, entonces también, ¿qué pasa? Que existían 3 primeras derivadas parciales. La derivada parcial de la función con respecto a x, la derivada parcial de la función con respecto a y, la derivada parcial de la función con respecto a z. Si ven que con esa notación nunca se van a confundir de qué tienen que derivar con respecto a qué. Ahora bien, para conseguir obviamente lo que va aquí, tengo que derivar lo que me indique la fila, o sea, la función de la fila con respecto a lo que me indica la columna. En este caso voy a calcular que la segunda derivada parcial de f con respecto a x. Entonces vengo y lo pongo por acá. Entonces la segunda derivada parcial de f con respecto a x, primero en un punto cualquiera, x, y, z. Entonces vengo para acá y la primera derivada la tenía justamente por aquí arribita. De hecho, bueno, desde aquí sí se ve, ahí está. Por eso son las primeras derivadas son las que les puse un puntito al lado, por eso intencionalmente les puse un puntito. Entonces, si yo derivo con respecto a x, me va a quedar lo siguiente. Dense cuenta que aquí tengo la multiplicación de dos expresiones que dependen de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regla de producto. Entonces, aquí me quedaría e a la x menos 1 al cuadrado, regla de la cadena, que se multiplica a la vez por esta parte aquí, me quedaría entonces 4x menos 1 al cuadrado. Porque, ¿qué es lo que pasa? Esto baja. O sea, derivo lo que tengo en el exponente y por lo que ya tenía aquí me quedaría 4x menos 1 al cuadrado. Que multiplica coseno de y, z, ¿verdad? Más, porque eso era derivada de la primera, por lo segundo. Ahora, el primero que es e elevado a la x menos 1 al cuadrado, por la derivada de la segunda, que me quedaría simplemente 2 coseno de y, z. Qué belleza, ¿no? Entonces, ahora sí, ya una vez que ya tenemos esto, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos y lo evaluamos en el punto de interés. Es decir, yo quiero calcular la derivada en el punto, aquí era con respecto a x, en el punto 1,0,0. Entonces, en este caso me quedaría e a la 0. En este caso 4, 1 menos 1 me quedaría 0 al cuadrado, coseno de 0 por 0. Y acá, más e a la 0, que multiplica 2 por coseno de 0. Entonces, esto de aquí por ese 0 se me hace 0. Pero acá coseno de 0 es 1 y e a la 0 es 1. Entonces simplemente me quedaría que todo esto es 0 más 1 por 2 por 1, me quedaría 2. Ah, perfecto. Eso significa que la segunda derivada parcial de x, la segunda derivada parcial de f con respecto a x en el punto 1,0,0 es 2. ¿Ya? Entonces ahora sí, bajo la misma lógica, entonces calculamos las otras derivadas parciales. Dense cuenta que yo sigo en la misma fila. Voy ahorita a calcular esta parte de aquí. Yo sigo estando en la misma fila. Ojo, yo estoy en la misma fila. Solo que ahora voy a derivar con respecto a y. Es decir, sigo derivando la primera derivada parcial de f, solo que ahora la derivo con respecto a y. Es decir, voy a calcular la derivada parcial mixta, esta que yo tengo aquí. Primero con respecto a x y luego con respecto a y en un punto cualquiera. X, y, z. Perfecto. Ahora bien, como yo ya tenía la primera derivada parcial con respecto a x, que de hecho no la puedo ver, ¿dónde está la barrita? Aquí está. De hecho, déjenme la voy a copiar aquí porque si no, no voy a tener espacio, tendría que estar subiendo cada ratito. Entonces, para la primera derivada parcial, que es la que estoy usando ahorita, era e elevado a la x menos 1 al cuadrado 2 por x menos 1 coseno de y por z. Esta es la primera derivada parcial que con respecto a x que vamos a estar usando ahorita. Entonces, si yo derivo eso con respecto a y, simplemente me va a quedar x menos 1 al cuadrado 2 x menos 1
derivar con respecto a y, entonces me quedaría menos seno de y z, ¿verdad? Y como estoy derivando con respecto a y, esa z sale como constante. Ahora bien, si yo evalúo eso, dense cuenta, si yo evalúo esa derivada en el punto 1,0,0, esto me va a quedar menos e a la 0, 1 menos 1, o sea, 2 por 0, por seno de 0, que también me va a dar 0, y por este 0, todo esto me da 0, indudablemente. Entonces aquí da 0. Ah, qué bonito, ¿no? Ahora bien, voy a calcular la última posición de aquí. Es decir, derivar de nuevo. Voy a derivar que, como estoy en qué fila, en la primera, es decir, derivo la derivada de f con respecto a x, pero ahora con respecto a lo que me indica la columna. Entonces va a ser la segunda derivada parcial mixta de qué? Primero con respecto a x y luego con respecto a y en un punto cualquiera, x, y, z. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es lo bonito. Entonces ahora derivamos con respecto a z. Entonces nos va a quedar e elevado a la x menos 1 al cuadrado 2. Venga, macho, ¿qué pasó? Se movió solito no quiero ni borrar, porque de hecho capaz si le pongo un control Z se va. Bueno, pero no quiero ni borrar porque si no luego no. Pero ahí esa linita no tenía que haber estado. 2, x menos 1. Aquí como estoy derivando con respecto a z, entonces me quedaría menos seno de y z, ¿verdad? Y como estoy derivando con respecto a z, la y sale como constante. Perfecto, entonces si eso ahora lo evalúo, dense cuenta, eso ahora lo evalúo en el punto 1,0,0. Esto es igual a menos e a la 0, ¿verdad? 2, 1 menos 1, 1 menos 1, seno de 0 por 0, y todo esto se me hace 0. Entonces tenemos aquí cerito. Y ya. Entonces ahora ya hemos conseguido la primera fila. De hecho yo siempre voy así calculando esto. Ahora bien, paso a la siguiente fila. Ahora, ¿qué es lo que voy a derivar? ¿Qué es lo que va a ser derivado? Lo que va a ser derivado va a ser la derivada de f con respecto a y. Con respecto a lo que me digan las columnas. Ah, perfecto. Vengo para acá. Un segundito. Ya, disculpe. Entonces, estábamos en esto. Entonces, ahora bien, voy a poner aquí la derivada de f con respecto a y para tenerla a la mano, ¿no? Para que puedan ver y para yo también poder ver. Entonces, ¿dónde está mi funcioncita, la derivada con respecto a y? Yo la tenía por aquí. Ah, ya, es esta de aquí. Menos, de hecho, es menos esto, seno y la z afuera. Allá. Sí, con respecto a y. Ya. Entonces, aquí nos va a quedar... ya, entonces nos va a quedar menos e elevado a la x menos 1 al cuadrado, seno de y por z, y aquí era como estaba, obviamente, si yo estoy derivando con respecto a la z, lo que tiene que estar afuera. Ahora sí, voy a ir derivando esto, obviamente ya se dieron cuenta, tengo que derivar eso con respecto a x, y y z, para ir completando la respectiva fila de la matriz. Entonces voy a derivar primero con respecto a x. Entonces, si yo derivo con respecto a x, ¿para qué? Porque ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita? Yo quiero conseguir este elemento de la matriz. Es decir, estoy derivando lo que me indica la fila con respecto a lo que me indica la columna. Es decir, voy a conseguir este elemento de aquí. Entonces, continuamos de manera rapidita. Y nos va a quedar lo siguiente. Entonces, yo voy a derivar con respecto a x y me va a quedar x menos 1 al cuadrado, 2, x menos 1, seno de y z por z. Y eso lo evalúo. Eso lo voy a evaluar en el punto 1,0,0, que me va a quedar entonces menos e a la 0 que multiplica 2 por 0, seno de 0 por 0, y todo esto se me hace 0. Qué bonito. Entonces ya me quedó que en esta posición de aquí, 0. Ahora bien, voy a derivar esta derivada, pero ahora con respecto a y, que eso sería simplemente sacar la segunda derivada parcial de f con respecto a y en un punto primero cualquiera, x, y, z, arbitrario. Entonces, si yo derivo esto con respecto a y, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar e a la menos x menos 1 al cuadrado, ¿verdad? O sea, menos e elevado a la x menos 1 al cuadrado, seno, ¿verdad? No, si ya estoy derivando aquí sería coseno.
coseno de y z, y la z sale como constante, entonces me quedaría con la z que estaba multiplicada afuera, z cuadrado. Ahora, si yo lo evalúo, ¿no hay una forma más rápida de hacerlo? No, hay cosas que, hay ejercicios a los que te tienes que tirar al dolor. Entonces, 1,0,0. Entonces, si tú evalúas por el hecho de que z vale 0, ya todo esto te va a hacer 0. Entonces te queda e a la 0, coseno de 0, 0 al cuadrado, y todo esto se te hace 0. Ahora sí, entonces ya tienes que la otra también se te hace 0. 0. Entonces, ya, entonces la derivada, de ahí saco la derivada, pero ahora de y, pero ahora con respecto a z, para conseguir la última componente, en un punto x, y, z. Entonces, si yo derivo con respecto a z, dense cuenta que aquí tengo dos expresiones que dependen de z, multiplicación de la regla del producto. Entonces me quedaría menos e a la x menos 1 al cuadrado. La primera me quedaría coseno de y z, ¿verdad? Por, como estoy derivando con respecto a z, la y sale como constante, yz. O sea, sería más, pero con este menos me quedaría menos e a la x menos 1 al cuadrado, seno de y z, por la derivada de z, que es simplemente 1. Entonces, si yo evalúo eso, si yo lo evalúo en el punto 1,0,0, esto te va a quedar menos e a la 0 coseno de 0 por 0 menos e a la 0 seno de 0 por 1. El seno de 0 te hace estos 0 de aquí, y estos ceros, este 0 que está multiplicando hace todo esto acá 0. Entonces toda esa derivada te queda 0. Perfecto. Entonces te queda 0. Y ya por último simplemente nos falta calcular esta última filita. Para lo cual ya no me deja seguir bajando. No, lo que faltaba no puede ser. ¿Cómo que ya no me deja seguir bajando? Ay, Dios. Bueno, me falta esta última, no sé ahora qué hago. Déjenme ver si le tomo. A ver. No, pues tendría que regresar. Jesucristo, ¿qué hago? Ya esta era 0. Dejen abrir otra hojita, ¿no? No me queda otra. No sé qué hice. Ya no me deja salir. No sé qué pasó. Hasta el momento, ¿alguna duda, alguna pregunta? No sé, lo escuché muy bajito, pero bueno. Miren, ahorita tengo este problemita que no sé por qué ahora qué pasó. Se quedó trabado. Pero, no sé qué pasó. Y me quedé sin hoja también. Ok, ¿qué pasó? Pude salir. Pero ya no puedo volver a hacer. Ya no puedo quitar el... Discúlpeme, realmente esta ayudantía que ha quedado un poco rara, pero es que el OneNote no lo sé utilizar, no sabía que la página se queda hasta el final, y ahorita se me trabó y se me cerró. Ay, Dios. Miren, por cuestiones técnicas no voy a poder, termino el ejercicio mañana porque realmente estoy teniendo mucho problemita con esta cosa de OneNote. Si alguien tiene por casualidad alguna pizarra que me pueda recomendar. Ay, se me fue y se me borró lo que ya había escrito. Sí, bueno, disculpen realmente estas cosas, son cosas que ya no dependen de mí. O sea, si por mí fuera, yo utilizaría la pizarra de toda la vida, pero son problemitas técnicos que estoy teniendo. Entonces, yo obviamente mañana termino este ejercicio de esto, pero lo importante es lo que acabamos de hacer. Dense cuenta que todos los ejercicios han sido exactamente iguales. Calculas cada una de esas matrices, ya vieron, lo hice detenidamente en cada uno de estos ejercicios, dónde tienes que ir poniendo cada una de estas. Sí, el resto de ejercicios es igualito. Una vez que tienes las matrices, multiplica y ya tienes la derivada. Sí, igual está la grabación y el proceso es el mismo para todos los ejercicios. Sí, entonces disculpen, realmente disculpen que hoy hemos tenido muchos problemas técnicos con respecto a esto de las pizarras. Mañana tiene problemas con OpenBoard. Es que mira, solo una cosita, tal vez alguien lo sepa, no sé si alguien ha usado OpenBoard. Si yo presiono un punto, yo por ejemplo, yo quiero hacer un puntito, dense cuenta que yo hago un puntito y no pasa nada. Cuando yo uso OpenBoard, presiono, imagínense que presiono así y se me hace un punto así grandote. Entonces no sé si alguien tal vez sepa cómo se arregla eso de ahí. Entonces para tal vez usar eso.
Pero mañana posiblemente voy a ver si es que puedo volver a regresar a Y, porque es la pizarra que nunca me ha dado problemas. Entonces, disculpen, no, con respecto a esa partecita ahí, si tienen alguna pregunta me pueden decir, pero en teoría mañana completamos. Igual mañana, como esta semana solo son polinomio Taylor y extremos de funciones, y extremos de funciones, no es mucho que dar, entonces mañana damos más ejercicios después de aquí. Sí, de hecho tenía como 10 ejercicios preparados, pero realmente perdí demasiado tiempo en lo que se me cerró. A ver, dice, a ver, simplemente para lo que su amigo puso, su compañero puso en el chat, dice, si usted tiene una función que es de 3 variables y tienen un punto, obviamente, que pertenece al dominio, tal que esa función es una función de clase C2, entonces la matriz hessiana de esa función en ese punto tiene dimensiones 3 por 2. O sea, no, eso es falso, porque si tú tienes una función, aquí clarito te está diciendo que tú tienes una función de 3 variables. Para tú construir la hessiana está constituida por todas las segundas derivadas parciales, entonces tú tienes, según la construcción que hemos visto, tienes que derivar con cada una de las, si es una función que depende de 3 variables, tienes que derivar siempre con respecto con respecto a las 3 variables que tú tienes. Y siempre en las filas, como es una función de 3 variables, entonces van a existir 3 primeras derivadas parciales. La primera, la derivada parcial con respecto a X, la derivada parcial con respecto a Y, la derivada parcial con respecto a Z. Entonces, en teoría es una matriz de 3 por 3. Entonces, la primera es falso, de lo que me acabas de enviar. La solución de la primera es falsa. Si tú tienes, si la fórmula de Taylor de primer orden, ojo, la de primer orden, entonces eso es falso. La de primer orden aquí, primer orden, según el problema 2 que me envió su compañero. La fórmula de Taylor de primer orden incluye la matriz hessiana, eso también es falso, porque recordemos que la fórmula de Taylor de primer orden es esta de aquí, es aproximadamente igual a la función hablada en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, más d, o sea, la matriz jacobiana, eso sí, la jacobiana en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, por el vector de cambios, en este caso, delta x, delta y, delta z. La matriz hessiana aparece cuando tú tienes el polinomio Taylor de segundo, entonces obviamente esto también es falso. Y por último, si una matriz, aquí, ¿ves? Una buena pregunta, ¿ves? Justo esa pregunta teórica. Si tú tienes una matriz de 3, tú tienes una matriz, un momentito ya, solo ya estoy terminando, disculpa, es que mi mamá también tiene que dar algo en hasta ahora. Entonces, si tú tienes ahí la tercera pregunta, si tú tienes una función de 3 variables, una función escalar de 3 variables y un punto, obviamente que es cuando tú centras tu aproximación, entonces el polinomio Taylor en ese punto, la matriz hessiana es simétrica, eso es falso, eso en general no se cumple, porque si tú dices que es simétrica, estás diciendo que para cualquier función, esto por ejemplo se cumple. Por ejemplo, si tú tienes una función, tú estarías diciendo, por ejemplo, que esto siempre es verdad. Porque si tu matriz es simétrica, ya sabes que este elemento es igual a este de aquí es igual a este, y este de aquí es igual a este. Entonces me estarías diciendo que segundas derivadas parciales siempre son iguales. Y eso en general no es igual. Entonces, eso en general, hay funciones en las que las segundas derivadas parciales no son iguales. Entonces aquí también falso, todas son falsas en esa, la matriz, por eso quería aclararlo, la matriz hessiana no siempre es, por ejemplo, si tú tienes una función de 2 variables, ¿cuándo se podría cumplir? Cuando la función es de clase 2, si la función es de clase 2, las segundas derivadas parciales son continuas y ahí sí va a ser simétrica, porque obviamente son iguales. Pero si es que no te dice nada, como ahí no te está diciendo nada, entonces como no te dice nada, no puedes asegurar nada. Y en general, de hecho, si tú buscas en internet, hay buenas páginas, te pon la matriz hessiana siempre es simétrica, y ahí te va a decir, no, la matriz hessiana no siempre tiene que ser simétrica. Si es que la función cumple determinadas cosas, como que sea de clase infinito o de clase C2, dependiendo de cuántas variables tenga. Y por ejemplo, ahí puedes ocupar, por ejemplo, el teorema de Schwarz. Ahí sí, es simétrica, pero porque la función en específico es de clase 2, pero de manera general, la matriz hessiana no tiene por qué ser simétrica. De hecho, hay funciones en las cuales la matriz hessiana no es simétrica. Entonces, si lo buscas en internet, igual te va a salir, o sea, no hay mayor ciencia en eso. Entonces, todas eran falsas en esas partecitas de ahí. Ahí quedó claro, alguna duda, alguna pregunta, alguna otra dudita. ¿O ha quedado todo claro? Entonces, de nuevo,
les pido disculpas por los problemitas técnicos de hoy. Ya mañana espero no tenerlos realmente. Voy a intentar solucionarlos. A veces cuando digo que no puedo tener ayuda por problemas técnicos, son más o menos esto a lo que me refiero, lo que ha pasado hoy. Pero bueno, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias por haber asistido. Siempre les pido disculpas por haberme tomado 10 minutitos más. Pero eso sería todo. O sea que si tienen cualquier duda me pueden decir, me pueden escribir. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero que haya quedado todo entendido. Mañana terminamos el ejercicio de hoy. Y disculpen por lo que ya se quedó a medio, ya no es culpa mía. Entonces, gracias. Poderosa esa clase. Perfecto. Espero que esté quedando todo claro. Muchas gracias.